la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Dijeron que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio enseñada. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia ahí aprenderás. Mi gente toda sigue dormida y es tiempo de levantar. Dios fue que nos tiró la herida, pero Él también nos va a sanar. Él fue que nos tumbó para abajo, Él también nos quiere elevar. Cuando Cristo Moreno regrese, con espada y furor va a llegar. Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó. Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Real, latina, somos Israel, la nación que escogió. Hey, shalom, shalom. Shalom Israel, shalom a todos, bienvenidos a otra clase del Radio del Norte Radio, right? O Reino del Norte Radio, perdón, yo soy el oficial Elon, aquí conmigo está Oficial Yeramiel. Estamos acá desde Los Ángeles, IUIC Los Ángeles. All right, all praises. Mire, ¿cuál es el nombre de la clase hoy en día? El nombre de la clase es Renunciando la corrupción de la vida. Renunciando la corrupción de la vida. All right. Renunciando la corrupción de la vida. Dame la definición de renunciando, de renunciar, renunciando. Ok. Ahora, primero, dame esto en Salmo 119, por favor. Esto es lo que estamos haciendo, lee eso. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 18. Ajá. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ajá, léelo otra vez. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto es lo que le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Le estamos pidiendo al Señor que abra los ojos, ¿verdad? Léelo otra vez. Abre mis ojos y miraré. Abre mis ojos y miraré, lee. Las maravillas de tu ley. Las maravillas de la ley. Lo que tenemos que nosotros buscar es las maravillas de la ley. ¿Por qué las leyes de Dios son maravillosos? ¿Verdad? ¿Por qué son una maravilla? Porque la ley de Dios es lo que nos va a traer orden a todo esto que está corrompido en el mundo. Right? Ahora abre los ojos. Todos necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Estamos dormidos. Nuestra gente está en dormilones. Y el Señor dice que Él nos dio un espíritu de eso. Lo hemos leído varias veces en Isaías 28, me parece que es. Right? Pero ahora, dame la definición, por favor, de corrupción. No, perdón, ¿qué te pedí? Renunciar. Lee eso. Dice, hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de algo que se tiene o se puede tener, usado también como transitivo. Aquí dice hacer dejación voluntaria, ¿verdad? Dejación es dejar algo, ¿verdad? Voluntariamente. Cuando uno renuncia a algo, está dejándolo. ¿Ok? Y acá lo que tenemos que buscar de dejar o renunciar es las corrupciones que existen en el mundo. Porque sí, hemos sido corrompidos. La ley de Dios ha sido corrompido. Los mandamientos, los estatutos, la fe en Cristo, las enseñanzas, su testimonio ha sido corrompido. Tenemos que renunciar, dejarlo todo y regresar al verdadero testimonio del Señor. Dice de misión o apartamiento de algo que se tiene, algo que existe, algo que está, como dice
derribando toda cosa y altivez que se levanta en el conocimiento del Señor. Creo que es 2 Corintios. Vamos, lee eso. Este es el libro de 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Ajá. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué versículo es ese? El 5. Lee versículo 4. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esta milicia, ¿verdad? La pelea, la guerra, ¿verdad? No es carnal, pero dice las armas. Nosotros nos tenemos que armar con la Biblia, ¿ok? Porque pistolas, otro tipo de, ¿cómo se dice? De armamento, no es la batalla como la vamos a ganar, es con la palabra de Dios. Lee eso. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso es lo que estamos haciendo, destruyendo la fortaleza, toda cosa que se opone contra Dios, ¿verdad? Con la Biblia, lee. Derribando argumentos. Ajá. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ajá. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ajá. Mira, ahora dice que tenemos que llevar nuestra obediencia o toda altivez a la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia de Cristo. Ahora tenemos que derribar todo que se ha exaltado sobre el conocimiento del Señor. Hay un gran espíritu que estamos peleando, ¿ok? El espíritu que existe hoy en día, el anticristo, el engañador, ¿verdad? La falsedad de César Borgia por sus imágenes que nos han dado la religión, las religiones, el catolicismo, todo lo que existe hoy en día, lo estamos derribando. ¿Con qué? Con la Biblia. Ok, la iglesia cristiana ya no va a existir, la iglesia católica ya no va a existir, estas falsas imágenes ya no van a existir. ¿Por qué es importante que derribemos esta mentira que existe hoy en día? ¿Por qué? 2 Corintios, lee versículo, ¿cuál es? 11 y 4, bríncate a 11 y 4. Este es el libro de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4. Ajá, lee versículo 3. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ajá, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, la misma manera que Eva fue engañada, ¿verdad? Así también nuestra gente ha sido engañada, ¿verdad? Ahora lee versículo 4. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el otro testimonio, otro evangelio, lee, que el que hemos predicado, otra imagen falsa del Cristo, porque los apóstoles, los discípulos nunca predicaron o anduvieron diciendo que Cristo se parece de esta manera. Nunca, jamás. Lee. O si recibís otro espíritu. Otro espíritu viene con esta imagen, viene con la religión. Ok, lee. Que el que habéis recibido u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ahora, y por eso hoy en día la gente cree que Cristo vino por todos. Creen que la salvación, dame eso en Hechos. Bríncate a Hechos. Hechos 5. Hechos 5. ¿Por qué? Hoy en día muchos creen que la salvación ahora es para todos, ¿verdad? Lee eso. Es el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 31. Ajá. A este Dios ha exaltado con su diestra, ajá, por príncipe y salvador, ajá, para dar a Israel. ¿A quién? A Israel. Cristo, está hablando de Cristo. Lee versículo 30. Versículo 30. Ajá. El Dios de nuestros padres. Mire, cuando leemos las escrituras, los apóstoles siempre hablaron en una manera posesiva. Cuando él dice Dios de nuestros padres, ok, está hablando de sus antepadres, está hablando de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el Dios de nuestros padres, levantó a Jesús, ajá, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Mataron a Jesús, lo pusieron en una cruz, ¿verdad?
a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Y salvador, el Señor levantó a Cristo. Cristo tuvo que morir. ¿Por quién? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hey, levanta bien rapidito otra vez la definición. Porque el arrepentimiento quiere decir que uno deje algo y se regresa a lo que le pertenecía desde el principio. Aquí dice que Cristo levantó, que el Padre levantó a Cristo como Salvador, como un príncipe y Salvador a Israel para darnos arrepentimiento y perdón de pecado. Mira las palabras que deja, mira, similares. Dejar, abandonar, dimitir, cesar, dejar, abdicar. Eso, deja. No, ponlas de abajo también, el número 2. Desistir, rehusar, rechazar. Cuando nosotros nos estamos arrepintiendo del pecado y regresando a lo que Dios nos dio desde el principio, ¿verdad? Eso era todo, hermanos y hermanas. ¿O qué? Tenemos que aprender cómo renunciar, dejar la corrupción de la vida, y así vamos a poder regresar a buscar la salvación que Cristo hizo por nosotros, por su muerte. Y la salvación no ha llegado completamente todavía. Dame eso bien rapidito, bríncate a Lucas 1. Léelo. Es el libro de Lucas capítulo 1 y versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado a su palabra posesiva, ha visitado a su pueblo. Lee. Y ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿Por qué? Porque Cristo viene del linaje de David. Para todos ustedes católicos, cristianos, que creen y siguen con la mentira de que Cristo vino por un ángel, que la María fue embarazada por un ángel, eso es incorrecto. Cristo nació del linaje, de la sangre, de la semilla, del semen de su padre José, que estaba casado con María, y que José era de la descendencia del rey David. Lee eso. Como habló por boca de sus santos profetas, porque siempre fue profetizado, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. ¿Salvación de quién? Nuestros enemigos. Eso es lo que estamos buscando. Cristo fue levantado para que nosotros seamos salvos de nuestros enemigos. Lee. Y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Y de la mano, ¿por qué? La salvación viene cuando el Señor nos saque de la mano de la opresión, del opresor hoy en día. Nuestra gente somos una gente que hemos sido oprimidos por cientos de años. Hay más, lee. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Mire eso. Dice, y acordarse de su santo pacto. Porque muchos dicen que el pacto que hizo en el Nuevo Testamento es para todos. Pero aquí dice, ¿para qué? Y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. A Abraham, lee. Que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Si la salvación, como estamos leyendo acá, dice viene para Israel, y dice que la salvación es para, salvación de los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Porque muchos le quieren echar la culpa a Satanás. El diablo es el enemigo. No. El enemigo es el que nos ha engañado por miles de años. El hombre blanco, el falso judío, el caucástico, que nos ha oprimido por cientos de años. Hemos pasado por muchas conquistas, hermanos y hermanos. Los griegos, los romanos. Miren esta foto acá. Miren qué se está viendo acá. Al indígena, al indio, nuestros hermanos de la tribu de Gad, esto le han hecho. Nos han destruido desde el principio.
Estos son los enemigos que existen hoy en día. Por eso hoy en día en México, el pueblo mexicano ni puede tener un líder que sea mexicano o indígena azteca. Hoy en día tienen a una mujer, pero eso hasta peor. Dios nunca le dio el poder a la mujer para que sea líder. ¿Ok? Siempre se la dio a los hombres. ¿Tienes algo? Oficial, vio que la parte de la foto que vimos es de que el hombre moderno de la tribu de Gad, o los tal llamados indios, fue creado en un laboratorio, es lo que se estaba viendo, ¿verdad? Igualmente, hasta oficial, los presidentes mexicanos que sí han sido indígenas, se han odiado a sí mismos. Claro. Benito Juárez, antes de él sí era indígena, pero odiaba a la gente indígena él mismo. Porfirio Díaz, él también se pintaba la cara con talco blanco porque odiaba su piel café. Y cuando uno se estudia esas cosas, se da cuenta que desde entonces, desde el principio, nos han inculcado el odio a nosotros mismos. Eso quiere decir que no importa cuánto tengamos de supuesto poder en nuestros países, siempre tenemos odio entre nosotros. ¿Por qué? El rencor, el odio, la opresión de este hombre blanco, que en la Biblia Dios le llama Esaú, está profundo. Tenemos una, ¿cómo se dice? Un deseo de ser como ellos. Así es nuestra gente en el mundo. No vamos a poder progresar como gente de Dios si estamos buscando siempre la manera como convivir con ellos en este mundo tan corrompido. Ok, dame eso en Salmos. ¿Terminamos, verdad? Sí. Dame Salmos 119. Vamos a leer versículo 97. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 97. Vamos a leer hasta versículo 105. ¡Dale luz! Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Nosotros tenemos que amar la ley de Dios, y meditar en ella todo el día. Acuérdense, todo el día, hermanos y hermanas, estamos siendo bombardeados por corrupción del mundo. Muchas cosas que ha destruido la juventud por la tele, por la película, por la música, por la sociedad, por la escuela, los escolares, por el trabajo. Hemos sido bombardeados por todas partes de nuestra vida. Por eso tenemos que amar la ley de Dios y meditar. Cuando uno medita, quiere decir que siempre lo tiene en su frente, en la mente. Tenemos que tener las leyes de Dios en nuestra mente para que nos guíe en nuestro día, para que nos traiga protección. Lee. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Espérate, ¿qué dice? Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Aunque tengamos enemigos en este mundo, aquí dice que por los mandamientos de Dios nos hace más sabio. Esta sabiduría es ¿para qué? ¿Para qué es la sabiduría, hermanos y hermanas? Es para que nosotros sepamos cómo sobrepasar las cosas que nos suceden en el mundo hoy en día. Se miran hermanos que están cayendo en drogadicción. Estamos viendo que hermanos y hermanas están cayendo en prostitución. Existe ese, ¿cómo se llama? Esa red social. OnlyFans. La red social OnlyFans, allí muchos se están yendo para buscar, a muchas mujeres están yendo para buscar dinero rápido. Riqueza. ¿Por qué? Yo he leído y he visto gente hablando de eso, que hay mujeres que ganan millones por los seguidores que agarran en OnlyFans. ¿Ok? ¿Y qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque en el mundo están viendo el dinero, están viendo la fama, están viendo el carro, todo esto que pueden ganar. ¿Qué hacen ahora? ¿Qué hacen? Ahora quieren hacer las cosas que se pueden hacer más fácil para ganar de eso. Don't put that up. Come on, you already put it up. Pero go ahead, lee. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ajá. ¿Por qué?
Porque siempre están conmigo. Son los mandamientos de Dios, siempre tienen que estar. Lee versículo 99 otra vez, por favor. 99. Más, No, ¿cuál estábamos leyendo? 98. Sí, 98, perdón. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Eso nos ha hecho más sabio, ok, con los mandamientos de nuestros enemigos, porque no importa que nuestros enemigos tiren contra nosotros, porque sabemos que hay conjuntos, ¿verdad? Sí. Se han Han hecho consejo. there you go, han hecho consejo para destruirnos, pero no importa qué hagan, contra nosotros, contra la palabra de Dios no van a poder ganar. Lee. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Son qué? Mi meditación. Ajá. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal Porque hemos qué? porque he guardado tus mandamientos. Ajá. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Para qué? Para guardar tu palabra. ¿Qué versículo es ese? 101. 101, lee versículo 101 otra vez. De todo mal camino contuve mis pies. Ajá. Para guardar tu palabra. So, de cada camino hemos mantenido, ¿de qué? De Del mal. todo mal camino Ajá. contuve mis pies. Me está confundiendo esta palabra. Por cada mal camino hemos mantenido nuestros pies. Quiere decir que uno no cae en el pecado. No cae en el camino que lo lleva a esta destrucción. Ese camino viene siendo de diferente manera. ¿Ok? ¿Por qué? Como leímos un poquito arriba, uno siempre medita en las escrituras de Dios. Lee. Para guardar tu palabra. Ajá. No me aparté de tus juicios. Ajá. Porque tú me enseñaste. ¿A qué versículo es ese? 102. 102, lee. 103. Cuán dulces son. No, versículo 102 está bueno, léelo. 102. No me aparté de tus juicios. Lee. Porque tú me enseñaste. Mira lo que dice allí. Ahí dice que el Señor nos enseña. Todos nosotros tenemos que estudiar la Biblia, pero también tenemos que entender que hay un cierto entendimiento, sabiduría, avivamiento que viene sobre nosotros cuando el Espíritu del Señor Cristo nos revela estas cosas. Y se lo voy a enseñar con la Biblia. El mismo Señor nos enseña eso. Por eso mucha de nuestra gente, no importa que vayan a la iglesia los 7 días de la semana, ellos siguen perdidos. ¿Por qué? El Espíritu del Señor no les ha revelado la sabiduría, lo que existe en la Biblia, los misterios. Lee. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Ajá. Más que la miel a mi boca. Lee. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Ajá. Por tanto, he aborrecido todo camino de la mentira. Ok, so por los preceptos, por los mandamientos agarramos entendimiento, y así por eso uno odia cada camino que es falso. Por eso cuando uno está bien, no se siente incómodo estando alrededor del pecado, es porque no han entendido, no han estudiado, ni están en los mandamientos de Dios. Lee versículo 105. Versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ajá. Y lumbrera a mi camino. ¿Y qué? Y lumbrera a mi camino. Léelo una vez más. Lámpara es a mis pies tu palabra. So, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies. Hay que vamos a hablar de esto. Cuando uno está en lo oscuro, ¿verdad? Uno necesita luz. So, la luz aquí, o la lámpara mejor dicho, viene siendo ¿qué? Los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son el guía para uno, para que no vaya uno a tropezar. So, el consejo para poder salir adelante, ¿verdad? Tomar buenos pasos en esta vida, mejores pasos, es cuando uno se está siendo guiado por los mandamientos de Dios. Sin eso, la gente cae en la corrupción de la vida, hermano. Y la corrupción de la vida también viene siendo lo que uno piensa que es bueno. Porque puede ser que uno viva una vida sin, ¿cómo se dice? Una vida que guarda las leyes de esta sociedad. No es criminal, no comete crimen, ¿verdad? Go ahead. Educación, que There you go. tienen colegio. Que son bien educados, gente buena.
pero en la definición buena del mundo, que hacen las cosas rectas, pero si no están alineados con la Biblia, esa vida todavía es corrompida. Es como uno que está buscando el sueño americano de tener una casa, tener esto, tener otro, tener una esposa con hijos que vayan al colegio. Muy bien, pero si todo eso no lo alinean con las escrituras, todo eso está corrompido, hermanos y hermanas. Ok, y se los vamos a demostrar. La Biblia no nos miente. Dame eso en Proverbios 6, por favor. Proverbios 6 comienza en versículo 20. Este es el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20. Ajá. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Ajá. y no dejes la enseñanza de tu madre. Y nosotros como padres tenemos que inculcarle este entendimiento a nuestros hijos. Desde niños tenemos que enseñarle los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? No andar de novias. No se puede casar hasta que tengan los 20 años y más de los 20 en realidad, porque uno tiene que conocer a una muchacha, probarla como dice las escrituras, ¿verdad? Con el guía del padre, ¿verdad? Con el guía del liderazgo, y así uno pueda casarse, no andar en cosas del mundo, en parties y todo eso. Uno desde niño tiene que inculcarse todas estas cosas a los hijos. Lee. Átalo siempre en tu corazón. Átalo siempre. Cuando uno ata algo, dame esa definición, ven rapidito, por favor. Ok, léelo otra vez. Átalo siempre en tu corazón. En el corazón, de acuerdo a las escrituras, hermanos y hermanas, el corazón es la mente. Ok, los pensamientos. Ok, lo que tiene uno acá. Porque si en el cerebro, ¿uno qué? Uno está muerto. Hay algo que se llama como un brain dead, muerto en el cerebro. Sí, muerto. Ajá, eso es algo que es científico, ¿verdad? Porque uno puede tener cuerpo, puede sus pulmones y todo puede estar sirviendo. Hasta puede tener su sangre todavía corriendo por su cuerpo. Pero si el cerebro está muerto, esa persona está dead. Ok, está ahí vida, es como que se dice, muerto en vida. Ok, pero tiene la definición. Dice atar, unir, juntar o sujetar con ligaduras o nudos. O nudos, amarrar algo con otra cosa. ¿Cuáles son los similares? Ligar, enlazar, liar, amarrar, empalmar, Ajá. lazar, sujetar, trabar. Lee el número 2. Impedir o quitar el movimiento. Impedir que haya movimiento. Lee el número 3. Juntar, relacionar, conciliar. Ok, es todo. ¿Qué? Cuando uno lee ese versículo una vez más, dice, átalo siempre en tu corazón. Tienes que agarrártelo, amarrar los mandamientos de Dios en tu mente. No te dejes de ir de ellos. Lee. Enlázalos a tu cuello. Enlázalos en tu cuello. Lee. Te guiarán cuando andes. Porque es un guía para nosotros, hermanos y hermanas. Mire tanto que existe en este mundo que está haciendo que nuestros hermanos y hermanas caigan. ¿Ok? Muchos hermanos caen por la lujuria, caen por el sexo fuera del matrimonio, caen por deseos sexuales con niños, deseos destructivos. Pecados que nuestra gente hoy en día se está normalizando en el mundo. La homosexualidad. Concupiscencia. La concupiscencia. Lee. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Ajá. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara. Porque el mandamiento es una lámpara. Lee. Y la enseñanza es luz. Ajá. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Mire lo que dice allí, hermanos. El mandamiento es una lámpara y la ley de Dios es luz. Y las reprensiones de la vida, ¿qué? Que te instruyen. Que te instruyen. La corrección que viene con las escrituras, hermanos. ¿Qué? La ley de Dios es la instrucción, el guía de nuestra gente. ¿Cómo es que uno va a decir en el cristianismo que la ley de Dios ya no está? ¿Cómo es que uno dice que Cristo abolió la ley en la cruz? Eso es perversión, eso es corrupción. Ok, corrupción de las escrituras.
Ahora, para que nosotros vayamos agarrando todo lo que Dios quiere para nosotros, uno tiene que cambiar. Lo que uno tiene, dame eso en Efesios 4, lo que uno hace, las acciones, cómo uno lleva su vida, tiene que cambiar completamente, hermanos. No hay arrepentimiento, no hay avivamiento, revival, Sí, avivamiento. avivamiento, si no hay cambio. Tiene que haber cambio completo en nuestras vidas, ¿ok? Ahora, dame eso por favor, Efesios, déjame lo agarro, 4, lee eso. El 22. Sí. Es el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, Ajá. que está viciado conforme a los deseos engañosos, Ajá. y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ajá, no, espérate, lee versículo 22 otra vez, se me fue algo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, Ajá. despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, la manera que vivías tu vida antes, Dios dice despojado, quitarte, dejar, ¿ok? Abandonar el viejo hombre. Todos tenemos un hombre viejo. Muchos dicen, bueno, sabe, cuando uno cae en el pecado, dice, no, yeah, good picture. Cuando uno dice, no, es que Satanás, el diablo tenía un espíritu maligno sobre mí cuando hice el mal. No, Satanás no te tenta si no es por algo que tú tienes ya dentro de ti. Satanás siempre va a tentar por las cosas que tienes dentro de ti. Como en esta foto que estamos viendo acá, ponla por favor. Esta es una persona que está dejando el viejo hombre. Algo que no me gusta de esta foto es que esa piel es negra. Right. ¿Ah? I know he was black and now he's white. Esta foto no me gusta porque la representación aquí es que está dejando una piel negra. Pero el punto acá es de revivir. Baja esa foto. Ok. Lee eso otra vez. El punto en el contexto era de revivir, hermanos, de dejar el viejo hombre. Lee. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, Ajá, que está viciado conforme a los deseos engañosos. los deseos, porque los deseos que existen, hermanos, son engañosos. Te dicen, no, está bien, mira, goza esa hora, goza ese momento de tu deseo, está bien. Ok, es engañoso, hermanos y hermanas. Vete, codicia el dinero. No guardes la ley, no guardes el sábado, ve a trabajar mejor. Esos $500 que vas a ganar, esos $2,000 que vas a ganar extra, está mejor que tú guardes los días de Dios. Es el día más ocupado, el sábado es cuando gano el más dinero. ¿Cómo no voy a trabajar el sábado si me van a dar más dinero? Esos son los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El espíritu de hombre tiene que cambiar. Por eso tenemos que ser hombres espirituales, ¿verdad? Lee. Y vestidos del nuevo hombre, Ajá, creados según Dios, según Cristo, según el Señor, según su Padre. ¿Por qué? Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Para ser como el Padre, porque como dijo Cristo, glorifícalos a ellos conmigo como yo contigo. Así dice, todo tiene que ser por el Señor Cristo. Lee. en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad, que es que la ley de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ajá. Porque somos miembros los unos de los otros. Bríncate al versículo 29. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Son las palabras corrompidas que no salgan de nuestra boca. Lee. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Para dar gracia a los oyentes. Los que enseñan tienen un gran trabajo. ¿Ok? Las palabras que usamos, por eso cuando platicamos con pastores, cuando estamos en las calles hablando con gente que dicen, bueno, mira, esta es mi opinión, este es mi testimonio del Señor. Esas son palabras corrompidas, porque el único testimonio que tenemos que estar enseñando es de lo que está escrito en las escrituras de Cristo.
Ok, ese es el testimonio que sirve. Ahora Dios dice que no salga palabras corrompidas, comunicaciones corrompidas de nuestra palabra, que usemos cosas que sean buenas para edificar, ¿verdad? Lee versículo 30. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Y no qué? No contristéis. Busca la palabra, por favor, contristéis. La palabra contristéis, porque como yo y muchos de otros que nos están escuchando, no han aprendido estas palabras. Ok, yo ya la busqué ya sé lo que quiere decir, pero muchas de las veces uno abre la Biblia, la lee, no entiende las palabras, pero cree que está agarrando el entendimiento, la sabiduría. No, hay que usar las definiciones, hay que buscarlas, hermanas y hermanos, para poder entender lo que Dios nos dice, porque Dios dice acá, ¿qué cosa? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ok, contristéis el Espíritu Santo, ¿verdad? Consternar. Don't put it up yet. Baja lo que está en similar. Quiero ver más palabras. Deprimir, bajonear, estas no me gustan. Agitarse. No. Sí, hay que usarlas. Vamos a usarlas. Vamos a darle el entendimiento. Lee versículo 30 otra vez. Porque mira, ¿sabe qué? Lee versículo 29. Versículo 29. Porque acuérdese que leímos comenzando desde el 22. El hombre tiene que renacer de nuevo. Tiene que dejar el viejo hombre. Ok, y dejar toda corrupción del mundo, ¿verdad? Ahora, lee unos ejemplos de eso. Lee versículo 29. Versículo 29. No, 28. 28. El que hurtaba, no hurte más. ¿Leímos versículo 27? No. Lee versículo 27. Ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Muchos de ustedes le dan el lado al diablo. ¿Por qué? Porque están en su pecado. Cuando están en el pecado, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace ese demonio? Llama más demonios. El espíritu de homosexualidad llama a otros demonios. El espíritu de drogadicto llama a otros demonios. El espíritu de codicia llama a otros demonios. Ahora uno ya no, muy bien. Ahora uno ya no nomás tiene el espíritu de codiciar, pero tiene también el codicio de idolatría, el espíritu de idolatría, el espíritu de homosexualidad, el espíritu de borrachera. Muchos espíritus más se adentran. Ok, pero lee eso. El que hurtaba, no hurte más. El que hurtaba, no hurte, lee. Sino trabaje. El que hurta está hablando de robar. El que robaba, que ya no robe, lee. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Sino que trabaje, lee. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lee versículo 30. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, quiere darnos entendimiento. Dame eso, vamos a brincar. Esto lo tenía más adelante, pero voy a brincar ahorita. Dame eso en el libro de Juan. Fíjate a Juan, ¿cuál? 14. Juan 14, eso lo tenía más adelante, pero lo quiero ahora. ¿Por qué? Dice que no contristéis el Espíritu Santo. El Señor nos quiere dar entendimiento, Él nos quiere dar sabiduría. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando uno se mantiene en el pecado, no deja que el Señor, ¿verdad?, lo llene de la sabiduría que uno necesita. Ahora, lee eso, Juan. Vamos a comenzar en Juan 14. Vamos a comenzar versículo 15. Este es el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Ahora aquí dice, si me amás, guarda mis mandamientos, y yo le rogaré al Padre. Eso, para amar al Señor tenemos que guardar los mandamientos. Lee. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Si amamos al Hijo, a nuestro Salvador, él dice que le va a rogar al Padre y nos va a mandar otro consolador. Lee. Para que esté con vosotros para siempre. Lee.
el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. So, el Señor nos quiere dar este espíritu de verdad. Y hay muchos que no pueden recibir este espíritu. ¿Ok? Lee. Porque no le ve, ni le conoce. Porque no lo ven, ni lo conocen, lee. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Porque nosotros lo conocemos porque mora en nosotros, lee. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Bríncate al versículo 26. Versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el Consolador. ¿Qué dice? A quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, unos creen, muchos van a decir, bueno, ese Espíritu Santo es un sentimiento que siento dentro de mí. Es un sentido. No, aquí dice que el Consolador, que es el Espíritu Santo, vendrá a ti. Dame ese versículo 18 otra vez. ¿Quién es el Espíritu Santo? Este es el libro de... ¿Quién es el Consolador? Lee. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Versículo 18. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando el Dios dice que Él no nos dejará huérfanos, cuando el Señor dice que nos mandará un Consolador, ese Consolador es Cristo. Porque por eso Él dice, no los dejará huérfanos. Ok, el Espíritu Santo viene con la sabiduría, el entendimiento que el Señor nos quiere dar. Y eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Porque sí, el Señor nos quiere dar entendimiento, sabiduría, para poder sobrepasar todo mal, todo lo que existe en este mundo, hermanos y hermanas. La venida del Señor viene pronto. La destrucción, los juicios que va a venir con Él también viene. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que fortalecer nuestra mente, edificarnos uno al otro, ¿verdad? Y buscar al Señor bien mientras todavía estemos vivos. Ok, hacerlo antes que Él nos quite el espíritu. Porque muchos hermanos han caído. Ok. Vamos a ver qué dice el Señor. Dame eso en Nehemías 1:6. Mira qué más dice el Señor. De la manera que nuestra gente han sido. Lee eso. Este es el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Esté ahora atento tu oído. El Señor dice que nuestro oído tiene que estar atento. Sabemos que aquí el Señor, lee versículo 1. Versículo 1. A mí me gusta agarrar las cosas con contexto. Mira lo que dice. Palabras de Nehemías. Porque muchos dicen, mira, ellos están brincando de acá para allá, están agarrando los versículos fuera de contexto. No es así. Mira lo que dice acá, lee. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí. Ananí vino, lee. Uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Esta es una conversación de Nehemías con Hananí, ¿verdad? ¿O como Hananí? Ananí. Esta es una conversación. Estos son israelitas. En su contexto, hasta acá el Señor está hablando con el pueblo de Israel, ¿ok? Y acá leímos judíos. Muchos ahora ya están perdidos. Creen que los judíos son los que están en la tierra de Israel ahorita. No, ellos no son los judíos, hermanos y hermanas. Ellos son falsos. Ellos nos han quitado la identidad. Pero bríncate a versículo 6. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Nehemías dice, escucha, estate atento, Señor, a esta oración. Esta oración que yo, tu siervo, te hago a ti día y noche. Igual como nuestro hermano acá, el profeta Nehemías. Detén eso, dame eso en Salmo 55, por favor. Tenemos que
orar más, hermanos y hermanas. Tenemos que orar más por uno y el otro. Tenemos que orar para que nuestros hermanos no caigan. Tenemos que orar por el liderazgo. Tenemos que orar por los hermanos y hermanas. Ok, mira aquí dice Dios del oramiento. Lee. Este es el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 17. Ajá. Tarde y mañana, Ajá, y a mediodía oraré. En la tarde, mañana y mediodía oraré. Lee. Y clamaré, y él oirá mi voz. Y tenemos que clamar a Dios para que el Señor nos oiga. ¿Es todo? Sí. Dios dice tarde, de mañana. No, léelo otra vez. Tarde y mañana. Ajá. Y a mediodía. Y a mediodía. Pónganse a pensar, ¿por qué comenzó con la tarde? ¿Y por qué no dijo en la mañana, en el mediodía y en la noche? ¿Por qué dijo en la tarde? ¿Por qué? Porque la tarde, que viene siendo cuando el sol cae y se oscurece, es cuando comienza el día, hermanos y hermanas. ¿Ok? Por eso él dijo en la tarde, en la mañana, ¿verdad? Y después a mediodía. Tenemos que orar 3 veces al día, mínimo, mínimo. Regrésate donde estábamos. Léelo otra vez, versículo 6. Nehemías capítulo 1, versículo 6. Ajá. Esté ahora atento tu oído, Ajá, y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, ajá, que hago ahora delante de ti, ajá, día y noche, lee. por los hijos de Israel. A esa gente, por esa gente tenemos que orar por nuestra gente. Lee. Tus siervos. Tu siervo, ¿quiénes son los siervos? Israel. Muchos dicen, como tienen los, ¿cómo se llaman los testigos y todos esos? Los testigos de Jehová. No. No, adelante. Sí, los testigos, los siervos de Dios son los israelitas. Lee. En Salmos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ajá, así tenemos que hacer, tenemos que siempre confesar, como aquí en este oramiento, ¿verdad? Que está haciendo Nehemías, confesando los pecados de Israel, de nuestros padres. Lee. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Hemos qué? Hemos pecado. La palabra pecado viene siendo la corrupción. Nosotros nos hemos corrompido por dejar la ley de Dios. La corrupción de la vida es cuando hemos dejado la ley de Dios, porque eso es lo que es el pecado. Dejando la ley de Dios, hermanos y hermanas, esa es la corrupción de la vida. Lee. En extremo nos hemos corrompido contra ti. ¿Con qué? En extremo nos hemos corrompido contra ti. Lee versículo 7 una vez más. En extremo. No, de arriba. Ese es de arriba. Oh, ese de arriba. Sí. Lee un poquito arriba de lo que estaba leyendo, versículo 6. Y confieso los pecados de los hijos de Israel, ajá, que hemos cometido contra ti. Ajá. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos pecado, y porque hemos pecado, ¿qué hemos hecho? En extremo nos hemos corrompido, ajá, contra ti. Como hemos cometido pecado de acuerdo a las escrituras, el 1 Juan 3 y 4 es quebrar la ley de Dios. Esa es la corrupción, hermanos. Lee. Y no hemos guardado los mandamientos. Lee, ve, ahí está. No guardando los mandamientos viene siendo la corrupción de la vida. Lee. Estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Ajá. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Es todo, hermanos y hermanas. ¿Qué? La corrupción de la vida es cuando hemos dejado los mandamientos, los estatutos, los juicios de Dios, las leyes en su totalidad. Hay muchísimas leyes que nuestra gente ni las sabe, ni conocen. Nomás dicen, hay 10 mandamientos, pero ni los 10 los saben, ni los 10 los mandan. ¿Tienes algo? Sí, y como dice oficial, aquí dice que la corrupción, cuando uno está corrompido es cuando dejamos las leyes de Dios. En esta sociedad al corriente, en Estados Unidos, en Centroamérica, en toda Latinoamérica, nos dicen que no tenemos que guardar las leyes de Dios. Entonces nuestro sistema totalmente en el que vivimos es la corrupción. Es totalmente la corrupción. Vivimos en la corrupción. Bríncate al libro de Colosenses capítulo 2. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos y hermanas, para mantenernos fuertes, para mantenernos firmes? Mira lo que dice acá. 6. Este es el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 6.
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Ajá. andad en él. Ajá. Arrai- So, en la manera que habéis recibido a nuestro Señor Jesucristo, andáis en Él. Muchos no han recibido a Cristo. Si tú todavía estás en la iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia religiosa, de la iglesia cristiana, no has recibido a Cristo. Si estás en la iglesia católica, no has recibido a Cristo. Si has aceptado que Cristo se parece a un hombre blanco, no has aceptado a Cristo. Si tú vives bajo la doctrina que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, no has aceptado a Cristo. No conoces a nuestro Salvador. Léelo una vez más. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Ajá. andad en él. Tenemos que caminar en Él, los que los han recibido. Acuérdense, Cristo nos dejó ejemplo de cómo vivir en esta vida. No cometió pecado. Igual nosotros tenemos que mantenernos, pelear. Lee. Arraigados y sobreedificados en él. ¿A qué? Y sobreedificados en él. No, arraigados. Arraigados y sobreedificados en él. Tenemos que ser sobreedificados en Él. Nuestra fundación tiene que ser Cristo, hermanos. Muchos de ustedes tienen a Satanás, al diablo, a su lujuria, a sus deseos, a sus ídolos como su fundación. Ok, lee. Y confirmados en la fe, Confirmándonos en la fe. Lee. así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando, tiene que haber abundancia en acción de gracia. ¿Por qué? Porque mantenemos en la fe. Dice que tenemos que estar establecidos en la fe como hemos sido enseñados. Muchos no han sido enseñados. Mucha de nuestra gente no han sido enseñados de la fe de Cristo. Bien rapidito, dame la fe de Cristo en Apocalipsis, porque ahí dice arraigados, ¿verdad? Establecidos en la fe. Vamos a ver qué dice con la fe, porque muchos creen que, bueno, nomás creer en Él. No. Vamos a ver qué nos dice. Hay cosas que viene alineado con esa fe. Lee. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. So, ¿qué quiere decir? Que la fe de Cristo viene siendo con los mandamientos. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Paciencia, ¿por qué? Estamos siendo pacientes. Los santos vienen siendo la nación de Israel. Somos pacientes, ¿por qué? Porque vamos a sobrepasar grandes males en esta vida. Grandes, ¿cómo se dice? Trials. ¿Cómo se dice? Pruebas, tentaciones. ¿Ok? Va a venir grandes destrucciones en esta vida. Va a haber grandes, ¿cómo se dice? Cosas contra los verdaderos de Cristo. Ok, nos van a meter a la cárcel, nos van a querer matar, nos van a matar. Van a destruir a nuestras familias. Pero nos vamos a mantener fieles y pacientes mientras estamos pasando por todo. Vamos a mantener la fe en Cristo y la ¿qué? Y que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Perdón, los mandamientos y la fe de Cristo. Regresa donde estábamos. Versículo Colosenses 2, versículo 7. Ajá. Arraigados y sobreedificados en él. Sobreedificados en Él. Y confirmados en la Y fe. confirmando, tenemos que confirmar la fe, hermanos. Esa confirmación viene ¿qué? Son acciones que tenemos que hacer todo el tiempo. Ok, las acciones vienen con los mandamientos. La fe de Dios viene siendo que tenemos que alinearnos completamente a Él, confirmando día y noche, día y noche. Ok, dame la definición de confirmar algo. Ok, porque confirmar viene con acción, no nomás dicho. Ok, porque hay mucho más que quiero sacar acá. Pero yo sé que estoy yendo algo rápido, yo lo sé, pero a veces cuando voy rápido es cuando me mantengo energético, ¿ok? Dame. Ahí está. Confirmar. Energético, con energía. ¿No Así puedo es. usar esa palabra? No, sí. Vamos, lee. Corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. Ok, otra vez. Confirmar quiere decir ¿qué cosa?
corroborar la verdad, Ajá. certeza o el grado de probabilidad de algo. Ajá. Corroborar, ratificar, refrendar, comprobar, Comprobar, me gusta esa. Levanta eso, dame las otras palabras, man. Come on. revalidar ya lo aprobado. Ajá. ¿Quieres decir con las similares todavía? Sí. Reafirmar, revalidar, convalidar, Ajá. asegurar, Asegurarte, asegurar la fe en Cristo, dale. afianzar, aseverar, Ajá, reafirmar, revalidar, todo eso, hermano. Regrésate a la palabra. Eso, lee. arraigados y sobreedificados en él, Ajá. y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, Ajá. abundando en acciones de gracia. Abundando, tiene que haber abundancia en las acciones de gracia. Sigue leyendo. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Dame la definición de rudimento, por favor. Rudimento. So aquí dice el Señor que fijado, que no seas engañado por filosofías y ¿qué? Huecas sutilezas. Hueca sutileza. Aquí quiere, hueca sutileza viene siendo engaños. Engaños, ¿ok? Lee. Según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres vienen siendo costumbres del mundo, la Navidad, los cumpleaños, yendo a la iglesia el domingo, ¿verdad? Cruzándole, como yo digo, rayándose la cara en la iglesia católica, ¿verdad? Celebrando estos días festivos que son idolatría, ¿ok? ¿Qué más? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dame esa definición. ¿Qué quiere decir? Embrionar y estado primordial. Dale, lee eso de arriba. Rudimento, embrión o estado primordial e informe de un ser orgánico. Ajá. Parte de un ser orgánico imperfectamente desarrollada. Imperfecta, esa me gusta, dice parte de un ser orgánico. Son las cosas del mundo siendo seres, cosas orgánicas, imperfectamente desarrolladas. Las cosas del mundo son engaños, hermanos. Son cosas que en realidad tenemos que, cuando nos vamos a las escrituras, tenemos que entender que la sabiduría que el Señor nos quiere dar son para que cuando nosotros vengamos y estemos alrededor de estos engaños, nosotros no caigamos por ellos, ¿ok? Dame eso ahora, 1 Pedro 1:13. Este es el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ajá. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. So, para poder ser fortalecidos, fuertes, no dejar ser engañados, ¿ok? No caer por las corrupciones del mundo, ¿verdad? El Señor dice que tenemos que hacer ¿qué? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir, fortalecer la mente, lee. Sed sobrios. Sed sobrios de qué? De drogas, ser sobrios del alcoholismo, pero también la sobriedad viene siendo acá ser sobrios de los engaños, sed sobrios de doctrinas falsas. Lee. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Para cuando Cristo, y tener la esperanza para cuando el Señor, ok, sea revelado. Bueno, dice tener la esperanza en la gracia, la misericordia, cuando el Señor sea que revelado. ¿Por qué nos hemos mantenido fuerte? Porque el Señor nos va a dar esa misericordia. ¿Por qué nos mantenemos fuertes? Por eso en el libro de Éxodo, detén eso. Éxodo 20, este es un versículo que ahorita lo estoy usando seguido porque me gusta, es mi favorito ahorita. Éxodo 20:6. Este es el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Él dice que su misericordia es para quien sea, para cualquier persona. Ok, no, él dice la misericordia viene siendo para sí aquellos que guarden los mandamientos de Dios. Para que Dios nos enseñe misericordia, gracia bajo Cristo, tenemos que estar guardando los mandamientos. Como uno que comete homosexualidad
que es un homosexual, ¿cómo él va a tener misericordia si no deja su homosexualidad? Un hombre que roba, él dice, Señor, dame misericordia, perdóname, pero sigue en el robo. ¿Cómo es que Dios le va a dar esa misericordia? ¿Ok? ¿Cómo es que uno que ha cometido homicida le está pidiendo al Señor que lo perdone, pero ese hombre no cambia su vida? ¿Cómo Dios va a darle misericordia? No. Ok, regresa donde estábamos, lee. 1 Pedro 1:13. Ajá. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ajá. Sed sobrios. Ser sobrios. Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lee. Como hijos obedientes. Tenemos que ser hijos obedientes, lee. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Dios dice que no te conformes a los deseos anteriores, los que teníamos en el mundo cuando todavía éramos cautivos a nuestros deseos. Ok, Él dice no te conforméis a esto cuando eras ignorante. Ok, muchas de nuestra gente ya no tienen excusa. Esta palabra de Dios está siendo predicada día y noche los 7 días de la semana. Israel unido en Cristo, estamos enseñando esta palabra por todos lados, por todas plataformas de las redes sociales. Estamos visitando a países, Centroamérica, Suramérica, México, Tijuana, todas partes de los Estados Unidos. La gente ya no puede usar la excusa que bueno, no sabía. Esa ignorancia ya es imposible. ¡Aleluya! Porque la verdad de Dios ya existe en el mundo. ¿Ok? Sigue leyendo. Sino, como aquel que os llamó es santo, Ajá. sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos que ser santos. ¿Y qué es santo? Detén eso, dame eso en Romanos 7. Dios dice que es el que nos llamó. El que nos llamó dice que Él era santo. Y nosotros tenemos que ser santos en toda manera ¿de qué? Vivir, dijo, ¿verdad? Sí. Ok, dame eso. Romanos 7 y versículo 12. Vamos a ver qué es santo. De manera que la ley a la verdad es santa. La ley de Dios es santa. Y el mandamiento santo. Los mandamientos de Dios son santos. Justo. Son justos. Y bueno. Y bueno, como aquí el hermano le va a enseñar cómo hemos estado en todas partes predicando esta palabra de Dios, enseñándole al pueblo perdido, los guatemaltecos, los peruanos, okay, los panameños, okay, los ecuatorianos, okay, a todas partes que hemos ido. ¿A dónde más? A Belice, a Colombia. Nuestra gente hoy en día ya no tiene excusa para seguir en esta ignorancia. Hay un versículo que dice cuando estábamos en esta guerra de ignorancia, creo que está en Eclesiástico o en Erras, se me olvida dónde está, pero sí, hay una gran guerra de la ignorancia, pero ya no más, vamos, sigue leyendo. Al 15. Ajá. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15. Ajá. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ajá. Porque escrito está. Bríncate a versículo 22. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas. Hemos purificado, tenemos que purificar. ¿Qué quiere decir purificar? Limpiar. Ok, dame ese en Salmos como un joven limpia sus caminos. Creo que Salmos o Proverbios. Sí, termina leyendo este primero. Sí, porque escrito está. ahorita se los damos, lee. Sed santos. Sed santos. Porque yo soy santo. No, ¿por qué regresaste allí? No estamos allí, estamos en el libro, versículo 22. Versículo 22. Pon atención, vamos. Habiendo purificado Ajá. vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Tienes? Dámelo. No, esa no quería. Yo quiero la de Salmos, como uno. Dame, lee. 119, 109. Versículo 9, perdón. Porque aquí dice, siendo purificados en tu alma, también Salmo 119, versículo 9, ¿verdad? ¿Cómo?
Purificar quiere decir limpiar. Ok, sí, pon la definición, por favor. Purificar, quitar de algo lo que es extraño, dejando en el ser y perfección que debe tener según su caridad. Depurar, refinar, limpiar, acendrar, acrisolar, cribar, eso es todo, esa palabra, limpiar, deja. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ajá. Con guardar tu palabra. El Señor dice, ¿cómo uno va a limpiar o purificar su camino? ¿Ok? Con guardar la palabra. La palabra de Dios son sus mandamientos. Ese es el guía de la vida. Acuérdese. Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Leímos en Proverbios que el mandamiento es lámpara. El mandamiento, el lámpara a la luz, que instruye el camino. Regrésate, dámelo. Proverbios 6, 23, para que miren que el camino, como uno va a limpiar su camino, 6:23, es los mandamientos. Regrésate, esto lo leímos, se lo vamos a leer otra vez. Proverbios 6 y 23. Este es el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Ajá. Porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz. Y camino de vida. El camino de vida, lee. Las reprensiones que instruyen. Que viene, ¿por qué? Por la instrucción de los mandamientos de Dios. Esa es la purificación. Ese es como uno limpia su camino. Regrésate a 1 Pedro 1:22. 1 Pedro 1 y 22, habiendo purificado vuestras almas. Ajá. Por la obediencia a la verdad. A la verdad, lee. Mediante el Espíritu. Lee. Para el amor fraternal, no fingido. No fingido, porque tenemos que tener amor verdadero, no fingido, no falsedad, no en mentira, lee. Amaos unos a otros. Ajá. Entrañablemente de corazón puro. Sigue leyendo. Siendo renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos. Tenemos que ser renacidos, hermanos y hermanas, dejar ese viejo hombre, lee. No de simiente corruptible. ¿No de qué? No de simiente corruptible. No de simiente corruptible. Sino de incorruptible. Ajá, ¿por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la cosa, la manera, el cimiento que nos hace revivir en espíritu incorruptible. La palabra de Dios es la Biblia completamente en su totalidad. La Biblia de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, son las instrucciones que nos ayudan a llegar a Cristo. Así es. Porque toda carne es como hierba. Ajá. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Y qué pasa con la hierba? Lee. La hierba se seca. La hierba se seca como este cuerpo que está lleno de maldad, lleno de pecado. Ok, se seca, muere, cae, regresa a la tumba, regresa a la tierra. ¿Qué dice Dios? Y la flor se cae. Lee. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Lee. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Anunciados. ¿Y qué le estamos anunciando? El evangelio verdadero por Cristo. Nuestra gente no han conocido a Cristo. Se lo sigo diciendo. El Espíritu del Señor está en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos ¿qué? Dejado la maldad, dejado el pecado. Regrésate a Romanos. Lo leímos, leímos el libro de Romanos capítulo 6, pero ahora vamos a leer versículo 12. Mire lo que nos dice el Señor acá. Romanos capítulo 6, versículo 12. Este es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 12. Ajá. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque si el pecado reina sobre nuestro cuerpo mortal, en este cuerpo acá, estamos corruptidos todavía. ¿Ok? So Dios dice que no reine más el pecado sobre el cuerpo mortal. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando uno deja que el pecado reine sobre uno, uno cae
y que se comete a sus pecados. Lee. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Tenemos que pelear, hermanos. Tenemos que pelear estos deseos que uno tiene profundamente. Uno tiene que sobrepasar todo esto, esta guerra que tiene entre uno. Dios dice que tenemos que entregarlos a Él. Lee. Como vivos de entre los muertos. ¿Por qué Él dice que de esa parte otra vez? Lee 13 una vez más. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos. ¿Por qué dice como vivos de entre los muertos? Vamos a leerlo, pero sigue leyendo, termina esto. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuestros miembros está hablando de qué, detén eso, vete a Romanos 12, está hablando de lo que hacemos en esta vida. De este cuerpo tiene que ser un miembro para instrumento de Dios. Dios tiene que usar este cuerpo. ¿Para qué? Para poder traer el reino de Él. ¿De qué manera? Siendo que instrumentos, siendo ejemplos de cómo guardar los mandamientos de Dios, siendo instrumentos para que Él lo use para ir a enseñar esta palabra por todas partes del mundo. ¿Ok? Lee eso. 12 y 2. 12, sí, 1. Es el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por eso que dijo él, que nos dijo en Romanos 6 y 13, que como él quiere que seamos como vivos entre los muertos. Porque acá él dice que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Lee. Santo. Agradable a Dios. Porque eso le agrada a Dios. Lee. Que es vuestro culto racional. Sigue leyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que ir a enseñar en acción, en dicho, como yo estoy haciendo, como mi hermano está haciendo ahorita. Lo estamos hablando con la palabra de Dios y lo seguimos en nuestras acciones. Porque ¿qué? Esto es agradable a Dios. Tenemos que dar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Como uno cuando está viviendo, ¿verdad? Uno que sigue celebrando días festivos del mundo, cumpleaños, la Navidad, todo el cristianismo. Eso uno no está haciendo su sacrificio. Uno está viviendo sus deseos mismos. Tenemos que vivir por Dios, no por uno mismo, hermanos y hermanas. Regresa donde estábamos. ¿Eso es lo que te pedí o ese era todo? Proverbios 21:16. Porque el Señor dijo, como vivo entre los muertos. Vamos a ver por qué nos dice eso. Lee. Este versículo lo leemos muchas veces, pero so what? Tenemos que leer estos versículos muchas veces. Porque la gente son torpes, la gente se le olvida bien rápido. Pero mira qué dice Dios. Este es el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 16. Lee. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. ¿Qué es el camino de la sabiduría? Los mandamientos de Dios. Cuando uno guarda los mandamientos de Dios, se aparta. ¿Qué dice Dios? Vendrá a parar en la compañía de los muertos. En la compañía de los muertos. Cuando uno se aparta de los mandamientos de Dios, Dios dice que este hombre es como que está muerto. ¿Por qué? El espíritu de uno está muerto. Dame Apocalipsis 11:8. Para que miren que nuestros espíritus han sido destruidos en este lugar que se llama América. Han sido corrompidos. Cuando nosotros nos hemos ido de los mandamientos, estamos siguiendo el sueño americano de este lugar, nuestro espíritu está muerto. Mira lo que dice allí. Este libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual. En el sentido espiritual,
se llama Sodoma y Egipto. Ajá, Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Los espíritus, literalmente el cuerpo de hombre, el cuerpo de mujer, porque sabemos que en este país mataron completamente, destruyeron a los indígenas, ok, nuestros hermanos Gad, los mexicanos, los mataron. Ok, pero también el espíritu de nuestra gente ha sido destruido en este lugar que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Como nuestros espíritus estaban destruidos en Egipto, literalmente. ¿Por qué? ¿Qué hacíamos en Egipto? El Señor no estaba allí. ¿Por qué? Por eso Moisés tuvo que sacarnos, porque nosotros estábamos en cada costumbre de Egipto, ¿ok? Nuestro espíritu estaba completamente destruido. Regresa a donde estabas. Este es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 13. No, lo terminamos. Terminamos 21 y 16 también. Sí, señor. Ok, ahora bríncate al libro de Romanos 8 y 7. Vamos a ver, el Señor nos quiere decir muchas cosas hoy en día, hermanos. Hay que estudiar muy bien, hay que tomar notas y abrir los ojos de la mente, porque Dios nos está hablando ahorita. Lee eso. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Cuando nosotros nos mantenemos en los deseos de la carne, mire lo que nos dice Dios acá. Por cuanto los designios... Lee versículo 6. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Es qué? Muerte. Dios dice, cuando uno se ocupa de la carne es muerte. Lee. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ok, detén eso, vamos a regresar. Yo sé que estamos brincando, pero dame eso en Galatas. Lo que es la carne. Galatas 5. Creo que es 5. Por ahí, por 16, 17. ¿Es ese? Sí. Vamos. Este es el libro. Acuérdense, dice, cuando Dios dice en Romanos 8, dice, léelo lee esto y después vamos a regresar a Romanos 8. Este es el libro de Galatas, capítulo 5, versículo 16. Ajá. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lee, ¿qué son? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ajá. Y del espíritu es contra la carne. Ajá. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una pelea, el espíritu y la carne, los deseos, porque este cuerpo es débil. El espíritu, ¿verdad? Que viene siendo las escrituras y nosotros estando en el espíritu de la Biblia, estudiando y aplicando todo lo que está acá, es la batalla. Lee. Pero si sois guiados por el espíritu, Ajá. no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Que Lee. son adulterio, El adulterio, fornicación, Ajá. inmundicia, Lee. lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, Ajá. envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas Ajá. no heredarán el reino de Dios. Todos estos, hermanos y hermanas, son los deseos de la carne. Regrésate a Romanos 8. 6 otra vez. Este es el libro 7. de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son... No, léelo bien. Por cuanto los designios de la carne... Designios, lee. De la carne son enemistad contra Dios. Cuando tiene uno los deseos en la mente, los deseos de la carne, los que leímos, todos esos son diferentes pecados, son enemistad con Dios. Quiere decir que uno es un enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ajá. Ni tampoco pueden. Ni tampoco, ¿qué? Pueden.
Ajá. Y los que viven según la carne Y los que viven según la carne, viviendo en esos deseos, ¿qué dice? no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Y esto es súper importante, porque muchos dicen, bueno, yo con mis oraciones, yo con mis canciones estoy adorando a Dios y estoy agradándole. No, mentira. Porque todavía están en los deseos del mundo, en los deseos que uno tiene, los deseos de la carne. No se han sometido a las leyes y a los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa? Uno se miente a uno mismo. Vamos, ahora bríncate al libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 9, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu ahora del Señor. Ok, de la corrupción. Vamos. Este es el libro de Sabiduría de Salomón, capítulo 9, versículo 14. Ajá. Porque los pensamientos de hombres mortales son miserables. Dios dice que los pensamientos de los hombres mortales son miserables. Ok, son miserables. Destruye al hombre, deprime al hombre. Ok, lo hace débil, weak. Lee. Y nuestros mecanismos son inciertos. Dice que los mecanismos son, ¿qué? Inciertos. Ajá. Porque el cuerpo corruptible. ¿Por qué? Porque el cuerpo corruptible preserva el alma. Preserva el alma, que destruye el alma. Los deseos corruptibles destruyen el alma. Lee. Y el tabernáculo terrenal. El tabernáculo terrenal está hablando del cuerpo, lee. Agobia la mente que reflexiona sobre muchas cosas. Por eso mucha de nuestra gente cae en débil, depresión, angustia, ok. Están peleando en el espíritu y caen al pecado. ¿Por qué? Este cuerpo es corruptible, es pesado, pero nosotros tenemos que pelear, hermanos. Esta es una batalla. Esta es una batalla hasta la muerte, ¿ok? Y sí, así va a ser, hermano, hasta que muramos. Muramos no es una palabra, muéramos. Mi mamá siempre me dijo, no es muramos, es muerte, muere. ¿Qué? Dios dice, esta es una batalla hasta la muerte, ¿ok? Léelo otra vez. Porque el cuerpo corruptible preserva el alma. Y el tabernáculo terrenal agobia la mente que reflexiona sobre muchas cosas. Muchas cosas, siempre estamos afligiéndole por todo, lee. Y apenas nosotros... Todo. Bríncate ahora al libro de 2 Ezra 14 y 13. Para que nosotros no estemos fundidos, ¿verdad? En esta aflicción, en la corrupción que nos destruye, ¿verdad? Que destruye este cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? 2 Ezra 14 y 13. Este es el libro de 2 Esdras, capítulo 14 y versículo 13. Ahora, por lo tanto, pon tu casa en orden. Ajá. Y reprende tu pueblo. Tenemos que ordenar nuestra casa, hermanos y hermanas, y reprobar al pueblo. Lee. Y consuela a tales de ellos, ya que están en angustia. Y consuela a aquellos que están en angustia. Lee. Y ahora renuncia a la corrupción. Tenemos que renunciar a la corrupción. Lee. Deja ir de ti pensamientos mortales. Los pensamientos mortales está hablando del pecado. Lee. Abandona las... renunciar a la corrupción, dejar los pensamientos mortales, que es el pecado. Lee. Abandona las cargas de hombres. Las cargas de hombre, lee. Quita ahora la naturaleza débil. La naturaleza débil del hombre, lee. Y deja de lado los pensamientos que son más pesados hacia ti. Ajá. Y ten prisa de huir de esos tiempos. Tenemos que huir de esos tiempos. Tenemos que poner a un lado los pensamientos que han destruido a nuestra alma, que son pesados, lee. Pues aún males mayores que estos, cuales tú has visto pasar, se harán en el futuro. Porque Esdras, aquí el ángel estaba hablando con el profeta Esdras, y él estaba diciendo, mira todo este mal que tú estás viendo, todas las cosas que le están pasando a la gente. Pero le dijo, Esdras, todo lo que tú estás viendo acá
cosas mucho peores le van a pasar a esa gente. Y eso está hablando de nosotros hoy en día. Y también de lo que va a suceder más adelante. Cosas peores van a suceder. Por eso no podemos dejar que estos pensamientos, la corrupción del mundo, de la vida, que nos aflija y nos destruya. Lee. Porque mira hasta qué punto el mundo será más débil a través de la edad. Dios dice que a través de la edad, cada edad que viene, hermanos y hermanas, cada generación está débil y más débil. Lee. Tanto más será la maldad incrementada sobre ellos que moran ahí dentro. ¿Ve lo que dice? La maldad dice que se va a incrementar. ¿Ese era todo el versículo 17? Sí. El versículo 17 dice que la maldad se va a incrementar. Hermanos y hermanas, si estamos viendo mal hoy en día, se va a hacer peor. Es todo esto, hermano, porque se tienen que empeorar las cosas. Antes que venga Cristo, se van a empeorar las cosas. ¡Así es! Tenemos que mantenernos fuertes. Dame eso. Bríncate 1 Juan 2 y 15. ¿Qué tenemos que hacer? Lee eso. 1 Juan 2 y 15. Este es el primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lee. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sabes qué es parte de eso de no amar al mundo? ¿Qué es lo que está en el mundo? Dame eso en Deuteronomio 13. Esto es parte de no amar al mundo. Deuteronomio 13 y 6. Vamos a ver qué dice acá. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 13 y versículo 6. Si te incitare tu hermano. ¿Tú quién? Tu hermano. Si tu hermano te incitare. Hijo de tu madre. O tu hijo. O tu hijo. Tu hija. Tu hija. Tu mujer. Tu mujer. Tu amigo íntimo. Tu amigo íntimo. Diciendo en secreto. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Estas son gentes que uno ama. Uno ama a su hermano que vivió con él, su madre, su esposa, sus hijos. Esta es gente que están bien acerca a uno, cercano a uno. Pero Dios dice, si estos vienen, ¿y qué hace? Lee. No consentirás con él, ni le prestarás tu oído, ni tu ojo le compadecerá. Dios dice que no considerarás a él, no le hagas caso, no vas a hacer lo que ellos dicen. Lee. Ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle. Para matarle. Eso era todo. Sí. Regrésate a 1 Juan. Eso es parte de lo que está en el mundo. Eso es parte a lo que está en el mundo. Su familia también que están en el mundo. Dios dice, si uno ama al mundo que incluye a su familia, ¿qué dice Dios? Léelo otra vez. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lee. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lee. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Lee. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro, sí es, y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Tenemos que guardar ¿cómo dijo? La voluntad de Dios, perdón. Porque la voluntad de Dios es lo que permanece para siempre. Lee. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero es todo. Léele el versículo 18 otra vez. Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo.
Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ajá. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Porque muchos dicen, bueno, el anticristo es un hombre, una persona que va a venir a engañar a todos. No, el anticristo viene todo y todos, toda cosa y todos que se han oponido contra la verdad de Cristo. Ok, bríncate, vamos al libro de Apocalipsis. Versículo 12 y 11. Este es el libro del Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 11. So, ¿qué tenemos que hacer? Mira lo que dice acá, hermanos. Lee. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ajá. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué versículo era ese? 12. 12, sí. Y cuando vio el... No, era todo. Lee versículo 11. Lo que quería era 11. Lee. Versículo 11. Ajá. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién? Y hemos vencido, ok, lo hemos vencido por sangre del Cordero, por Cristo. ¿Por qué? Cristo es lo que nos ha fortalecido, ok. ¿De quién está hablando? De Satanás, del diablo y del mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Las otras naciones, ok, las otras naciones. Nosotros lo vamos a vencer. ¿Por qué? Y de la palabra. No, ¿con qué cosa vamos a vencerlo? Vencido por medio de la sangre del Cordero. Ajá, que es Cristo, lee. Y de la palabra del testimonio de ellos. Ajá, ¿por qué? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que nuestras vidas las vamos a odiar hasta la muerte. No vamos a querer hacer los deseos de uno. No vamos a ser corrompidos con las cosas del mundo. Vamos a poner a nuestras vidas hasta la muerte. ¿Para qué? Por Cristo, por el testimonio de Cristo. Y ese es el testimonio que muchos no tienen. Dame eso en Salmo 132. Dame el testimonio, Salmo 132, versículos 11 y 12. Vamos. Es el libro de Salmos, capítulo 132 y versículo 12. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Leer otra vez. Si tus hijos guardaren mi pacto. Quería versículo 11, lee 11. Versículo 11. En verdad juró Jehová a David y no se retratará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. ¿Está hablando de quién? Cristo, lee. Si tus hijos guardaren mi pacto. Si tus hijos guardan mi pacto. Y mi testimonio. Y mi testimonio. Porque muchos quieren dar testimonio de ellos. Sus vidas. Lo que pasó. Lo que han pasado. Lo que les pasa. No. El testimonio de uno a Dios no le importa. Al Señor no le importa. Es el testimonio del Señor. Lee. Que yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando estar en ese trono, en ese reino con el Señor. Dame ese en Apocalipsis 19 y 10. Apocalipsis 19 y 10 para más afirmar el testimonio del Señor. Lee. Este es el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿El qué? El testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Tenemos el espíritu de la profecía por el testimonio de Cristo. Estamos predicando a Cristo, hermanos y hermanas. Si uno no tiene eso, no tienen el conocimiento verdadero de nuestro Salvador, por quién vino, por quién murió, qué es lo que hizo, el ejemplo que nos dejó, ¿saben qué? No tienen el testimonio de Cristo y no lo conocen. Ok, vamos a terminar acá. ¿Cuál quiero? Juan 10 y 27. Con esto terminamos. Este es el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 27. Lee versículo 25. Versículo 25. Jesús les respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Porque los fariseos vinieron a Cristo y le preguntaron, ¿por qué tú? Le preguntaron, demuéstranos. ¿Cómo dijo? Lee versículo 24 para que agarren el contexto. Lee. Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ajá. Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Abiertamente, lee. Jesús les respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Ajá. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Porque muchos no son de la oveja de Cristo. Los que no oyen esta palabra, o que los que no aceptan lo que verificamos nosotros plenamente, no son de las ovejas de Cristo. Lee. Mis ovejas oyen mi voz. Ajá. Y yo las conozco. Espérate, ¿qué dijo? Mis ovejas oyen mi voz. El Señor dijo que mis ovejas oyen mi voz. Lee. Y yo las conozco. Y yo los conozco. ¿Era todo? No. Ajá, lee. Y me siguen. ¿Y qué? Y me Y siguen. los siguen. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que seguir a Cristo, tenemos que seguir sus ejemplos, tenemos que guardar los mandamientos, la ley, estatutos, juicios, todo, para que no ser engañados y corrompidos de esta vida que estamos viviendo tan corruptible, hermanos. ¿Ok? Esa es la clase de hoy, ese es el tema. Dios permita a ustedes agarraron algo de este tema hoy en día, ¿verdad? Tenemos algo que tenemos que promover. Vamos. Los anuncios. Israel Unido en Cristo en UIC TV. Vayan a sus televisiones, bajan la aplicación, ahí van a tener directo acceso a muchas clases. Bajen la aplicación. Humo bíblico en la aplicación de Clubhouse en sus teléfonos. Vayan ahí, pueden bajar esa aplicación, ir al cuarto de humo bíblico y hacer todas las preguntas que tengan para recibir más entendimiento. The Power Hour Plus todos los miércoles con el diácono Yahshua a las 7 p.m. Pueden ir a esa clase, la da él en inglés. Es un hombre muy sabio. Vayan para que reciban más entendimiento también. Todas estas cosas que hemos presentado es para que aprendan más. Y es todo. Oh, I'm sorry. Es todo. ¿Es todo? All right. Shalom. Altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar. Por siglos ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad. Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más. Profeta causando problemas, a tu pastor charlatán. Pero que no éramos nada, una nación derrotada. Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad. Seguimos sirviendo sentencia, de Deuteronomio señal. El pueblo ya está despertando, somos santos y especial. El pueblo ya está despertando.